Bienvenido a este canal Entendiendo los Tiempos con Luis Calleja. Sean bienvenidos cada uno de vosotros a este canal. Que Dios me lo bendiga grandemente donde quiera que se encuentre cada uno de vosotros. Muy bien, hoy estaremos hablando de mi tema que lleva por nombre la promesa del Padre. Ese es mi tema hoy en día. Pero quiero invitarlo a la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, del versículo 4 hasta el 11. Y dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios, bendita palabra. Como le decía, mi tema de hoy en día es la promesa del Padre. Ese es mi tema de hoy en día. Ahora, muchos predicadores han malinterpretado estos versículos que yo acabo de leer. Le han dado una mala interpretación. Ahora, mi pregunta es, ¿qué significa enseñar? ¿Qué significa enseñar? La palabra enseñar quiere decir aprender. Por ejemplo, recuerden cuando aquel eunuco iba en su carro, iba leyendo el libro de Isaías. Él estaba leyendo. Entonces el Espíritu Santo le habla a Felipe para que vaya y se acerque al eunuco. Entonces, el eunuco se acercó Felipe y el eunuco dijo, ¿quién me podrá enseñar? Entonces Felipe les enseñó la escritura y le enseñó de quién se estaba hablando. Ahora, por eso es muy importante qué significa la palabra enseñar. Eso quiere decir aprender. ¿Aprender de quién? Aprender de alguien que tiene conocimiento, que tiene sabiduría, que tiene inteligencia, que conoce lo espiritual, lo que conoce lo que es el reino de Dios y que tiene el Espíritu Santo dentro de él. Entonces, recuérdese también en Juan capítulo 5 del versículo 39, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debemos de escudriñar la palabra de Dios, o sea, la escritura, que la debemos de escudriñar. ¿Cómo debemos de escudriñar? Buscar herramientas, buscar pala, buscar pico, buscar todo. ¿Por qué? Porque ahí hay tesoro, ahí está la vida. Por eso es muy importante. Ahora, la palabra enseñar en griego también quiere decir ayudar a otra persona a crecer. Eso quiere decir en el griego, ayudar a otra persona a crecer. Por ejemplo, hoy en día hay personas que no conocen del evangelio. Hay que ayudarle a crecer espiritualmente. Una vez recibe nuestro Señor Jesucristo, hay que enseñarle.
Pero hoy en día también vemos muchos que ya tienen tal vez 3, 4 años, 5 años, 7 años, 10 años el evangelio y todavía se le está enseñando, Eso lo dijo claramente, lo dice en Hebreos también, que ya deberían de ser maestros, otros ya deberían de estar enseñando la palabra de Dios. Ahora, eso es muy importante, pero lo que más quiero es dejar en sus corazones, que hay muchas personas y hermanos que me están escuchando, pastores muchas veces, hay hermanitos y hermanitas que tienen un conocimiento muy alto, pero nunca lo ponen en práctica, nunca están hablando acerca de lo que ellos han aprendido, simplemente todo lo tienen aquí en la cabeza. Se quedan cabezones, se quedan burros. ¿Por qué? Porque nunca lo ponen en práctica. Han estado en escuela bíblica, han estado en universidad bíblica, han estado en diferentes universidades, pero nunca lo ponen en práctica. Solamente se quedan cabezones y se quedan en burro. Yo conozco muchos hermanos que yo me gozo a veces cuando hablo con ellos. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento de la palabra de Dios. Y veo cómo saben de la palabra de Dios, pero no lo ponen en práctica. Nunca hablan de lo que Dios le ha dado. Simplemente lo atesoran, pero lo atesoran en su cabeza. No lo atesoran en su corazón. Se quedan cabezones. Pero sí, son buenos para criticar muchas veces en Facebook, en YouTube. Para eso sí son buenos. Para solamente estar hablando del pastor, del hermano. Pero nunca quieren ellos estar tal vez por medio de un canal o por medio de Facebook o estar enseñando en los hogares o en las escuelas. Más que nada en las iglesias donde se necesitan esas personas que tienen un alto de conocimiento. Ahora a mí, por lo principal, como le he dicho desde el principio, yo nunca he estado en un instituto bíblico y tampoco he estado en una universidad bíblica. Simplemente estoy aquí parado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me ha puesto a enseñar y a predicar. Déjame decirte una cosa, pastor, ministro, evangelista, misionero, maestro. Yo sé que muchos conocen la palabra de Dios, otros no conocen, otros se quedan solamente con ese conocimiento. Ahora, la palabra enseñar es muy diferente que a predicar. Hay muchos pastores desde el púlpito solamente están predicando. Ellos creen que están enseñando, pero no están enseñando. Simplemente es predicar. Y un evangelista debe de saber qué significa predicar desde el púlpito. O sea, tirar el anzuelo, sacar al pez del mar y sacarlo al otro lado. Es decir, sacarlo de las tinieblas y traerlo a la luz. La enseñanza es para los que ya recibieron a nuestro Señor Jesucristo, para los que ya tienen unos 3 años dentro de las iglesias, es para que vayan creciendo espiritualmente. Pero hoy en día no se está enseñando la palabra de Dios en las iglesias. Casi la mayoría de los pastores no enseñan a su congregación para que vayan creciendo espiritualmente. Nunca le enseñan del Apocalipsis, nunca le están enseñando de los sellos, de las copas de la ira, de las trompetas, de los 4 jinetes, de la ira y de la segunda venida, del Armagedón, de todos esos acontecimientos no le están enseñando a su congregación. Y eso es por falta de ¿qué? De lo que, hermanos, muchas veces, por eso hoy en día la gente está confundida, tanto como hermanos también están confundidos con esto que está pasando y no saben qué hacer. No saben. La Biblia dice, mi pueblo parece ¿de qué? De conocimientos. Entonces es muy importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, no solamente pararte en un púlpito y abrir la Biblia y voy a predicar lo que sea. No, ten mucho cuidado. Pastores, yo les invito a que enseñen en su congregación. Mira, le voy a decir algo. Yo personalmente, como miembro donde yo me congrego, cuando yo miro a un pastor que está enseñando la palabra versículo por versículo, para mí digo, wow. ¿Por qué? Porque yo como miembro de la congregación, yo quiero aprender, quiero crecer espiritualmente, quiero crecer en conocimiento también.
porque muchas veces no están enseñando y a veces leen como 10 versículos y no entendí nada. A veces quiero saber, pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Quiero entender y eso no lo dan a entender ellos. Simplemente hablan y hablan y hablan y no se le entiende nada. Otros solamente cuando pasan en el púlpito están predicando de la salvación. De la salvación se van con el diezmo. Se sale del contexto. Entonces eso es muy importante, saber cómo escudriñar la palabra de Dios. Ahora, como le decía, esa es la mala interpretación que le dan muchos. A Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué entiende tú, pastor, ministro, evangelista, misionero, maestro, hermano o hermana? O tú, cabezón, burro, que tiene mucho conocimiento, ¿qué entiendes tú? Por Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué entienden? Porque muchos entienden esto. Desde el púlpito le dice el pastor, el ministro, el evangelista, el que viene a predicar como invitado le dice, y recibiréis poder del Espíritu Santo. Y creen que recibir poder del Espíritu Santo es brincar arriba de la silla, brincar arriba del altar y estar en una gritadera. No. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa? Y recibiréis poder. Si Dios quiere, de este tema voy a sacar 2 mensajes. Si Dios me permite y me alcanza el tiempo. Muy bien. Ahora, esperando la promesa de mi Padre. Eso era lo que los discípulos estaban ellos esperando. ¿La promesa de quién? La promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa de mi Padre que ellos están esperando? Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo, yo enviaré la promesa de mi Padre. Yo enviaré la promesa de mi Padre. Eso es lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, que no se fueran. Vayamos a ver cuál es la promesa de su Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas. Capítulo 24, versículo 49. Lo que yo estoy haciendo ahorita, estoy enseñando la palabra, versículo por versículo. Estamos ahorita en el versículo 4, donde dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahí estoy en el versículo 4, porque yo quiero que entienda. Esta es una enseñanza. Vayamos a Lucas capítulo 24, versículo 49, dice, y he aquí, yo enviaré la promesa, hablando nuestro Señor Jesucristo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde los altos. ¿Se dan cuenta? Nuestro Señor Jesucristo le dice que ellos deben de esperar la promesa de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, una promesa. ¿Y cuál era esa promesa? ¿Cuál era esa promesa? Vayamos al versículo donde estábamos, en Hechos capítulo 4, el versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales dijo, oísteis de mí. Versículo 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa. La promesa del Padre es el Espíritu Santo, que tenía que venir ¿a quién? A ellos, a los discípulos. ¿Para qué? Para que recibieran el poder de Dios. Ahorita vamos a entender cuál es el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El versículo 5, estamos en el versículo 5. Ahora en el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con aguas. Juan ciertamente bautizó. Ahora, Juan
bautizaba solamente con agua. Ahora recuérdense que en el Antiguo Testamento, cuando uno iba ante el sacerdote y sacrificaba por sus pecados y todo eso, sus pecados no eran quitados, simplemente eran cubiertos. Recuérdense cuando Dios mató al animal, ¿qué hizo? Cubrió sus pecados, cubrió su desnudez. Pero recuérdense que venía alguien más detrás de Juan. Vayamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y dice su palabra. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Me quiero detener algo aquí porque es muy importante. Ahora, Juan, ¿de quién era hijo? De Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Un sacerdote. ¿Qué hacía ese sacerdote? Ministraba. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Él ministraba. Ahora, Juan el Bautista, como hijo y de sacerdote, él no simplemente se quedó arriba del púlpito. Él es lo que buscó. ¿Qué buscó? Un desierto donde predicar. Muchos hoy en día solamente quieren un púlpito, pero no quieren ir a un desierto. ¿Por qué? Porque solamente quieren estar encerrados ahí como ratas y no quieren bajarse del púlpito, no quieren ir a predicar a otros lugares. Juan el Bautista, siendo hijo de sacerdote, debería haber dicho, no, yo mejor me quedo como mi padre, voy a seguir el liderazgo de mi padre. Pero no, este profeta Juan buscó el desierto donde predicar. Seguimos diciendo, versículo 2 dice, y diciendo, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento. Amén. Ahora, Juan el Bautista bautizaba en agua para arrepentimiento. Él simplemente bautizaba en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento de pecado. Ahora, déjame decirte qué significa la palabra arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento quiere decir esto: volver, o cambiar de mente, o cambiar de corazón. Si tú ibas directo, tal vez, hacia un hotel o un motel, hacia cometer un adulterio, esto es lo que quiere decir: darte la vuelta y regresar hacia atrás, voltearte, volver hacia atrás. Eso quiere decir arrepentimiento, cambiar de mente, cambiar de rumbo, cambiar de camino. Eso es lo que quiere decir. Ahora, muchos de los que me están mirando hoy en día en este canal, déjame decirte, confunden lo que es arrepentimiento con remordimiento. Ya le dije qué significa arrepentimiento. El remordimiento quiere decir cuando la persona se siente culpable por lo que hizo. Por ejemplo, mucha gente de la que están en las prisiones no se sienten arrepentidos, simplemente se sienten culpables. Le da remordimiento de culpa, solamente remordimiento. Salen los pandilleros afuera, son lo mismo. Así hay hermanitos también en las iglesias. Se arrepienten una vez, salen de las iglesias, van con el vecino, ya se ponen los guantes y se quieren dar unos. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido de verdad, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Ese es el problema de muchos hermanos, que solamente hay remordimiento. ¿Cuántas veces yo puedo estar arrepintiéndome a cada ratito, a cada hora, a cada segundo? ¿Por qué? Porque no es un arrepentimiento, simplemente es un remordimiento de culpa. Ahora en el versículo 5 estamos, ahí en el versículo 5 mismo. Dice, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan bautizaba con agua.
para perdón de pecado. Juan no quitaba el pecado. El que quita pecado ya saben quién es. Es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Quiero detenerme ahí, estoy en el versículo 5. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, muchos de los que me están mirando, sus pastores o los ministros le han enseñado, si tú no hablas lengua, no tienes el Espíritu Santo. Wow, ¿dónde dice eso en la palabra de Dios? ¿Dónde dice esto? Muéstreme con la Biblia que diga, si yo no tengo el Espíritu Santo, no puedo yo hablar lengua. Muéstreme. Porque ellos dicen que para hablar en lengua tengo que tener el Espíritu Santo. Pero a mí la palabra de Dios me enseña que una vez yo me arrepiento y recibo a mi Señor Jesucristo dentro de mí, el Espíritu Santo desciende dentro de mí y empieza a trabajar y empieza a hacer morada dentro de mí. Y es ahí cuando yo soy bautizado en el Espíritu Santo. Pero estos tipos dicen que para tener el Espíritu Santo tengo que hablar en lengua. Déjame decirte que no. Estás equivocado. Porque la palabra de Dios nos dice, en 1 Corintios nos dice claramente que los dones los da el Espíritu Santo a quien Él quiera. A quien Él quiera. Yo he mirado muchos. Yo creo en el don de lengua, lo creo. Pero hay muchas lenguas que son aprendidas. Y hay lenguas que son repetidas. Pastores, ministros, les enseñan a hermanito a cómo usar las palabras supuestamente que son lenguas. Hasta hay escuelas donde tú puedes aprender lengua, ¿te imaginas? Hasta el diablo también habla lengua. Sí, habla en lengua también el diablo. Entonces, eso es tener mucho cuidado, porque ellos creen que dice que si yo no hablo lengua, no tengo el Espíritu Santo. Pero ellos no leen la Escritura donde dice que el Espíritu Santo, cuando uno viene, Él es el que da, Él es el que da los dones. Él le da los dones a quien Él quiera. Y una vez miré a un hermanito, hablando supuestamente lengua. Le dije a la hermana, ¿qué tiene el hermano? Dice, es que está aprendiendo apenas en lengua. Le hacía así, parecía como totola. Y como dice, no, es que apenas está como pariendo. Dije yo, ni que fuera un animal o algo así. Hay lenguas entonces que uno debe de estar como pariendo o aprendiendo. Hay que tener muchos cuidados. Yo mucho de lo que estoy mirando ahorita por Facebook, por YouTube, usan palabras, supuestamente ellos, que están hablando lengua. Pero un día voy a descubrirlos, sus repeticiones de lenguas, porque no hablan lengua. Yo creo que el hablar en lengua es bíblico, y es un don, pero eso lo da el Espíritu Santo a quien Él quiera. El apóstol Pablo dijo, yo prefiero que todos, símbolo que qué, pero no que todos hablen lengua, porque no se escucha, no se oye nada, parece un ruido. Amén. Entonces eso es muy importante, quiero dejar en claro eso. La persona que recibe a nuestro Señor Jesucristo tiene el Espíritu Santo y es bautizado inmediatamente por el Espíritu Santo. Claro lo dice, por eso, versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recuerden, cuando dice dentro de no muchos días, que eso sería en pocos días. En pocos días. Ahora vayamos ahí mismo, dice, vayamos en el versículo 7, estamos, en versículo 17. Los discípulos le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la pregunta que le hacen los discípulos a nuestro Señor Jesucristo? El versículo 7 le dice, versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurará Israel en este tiempo? Esa es la pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo acerca del reino de Israel.
Ahora, yo le voy a explicar cuál es el reino, porque para muchos creen que ya el reino está aquí. Pero no, yo digo, si el reino ya está establecido aquí, ¿por qué no se cumple aquella profecía donde dice que el niño jugará con el león, que el niño jugará con la víbora? ¿Por qué? Porque el reino no se ha establecido todavía. Ahora, yo le voy a explicar un poquito acerca de lo que es el reino de Dios. Ahora, en Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En la tierra. ¿De qué reino está hablando? Habla del reino milenial, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida con la iglesia a establecer los 1000 años aquí en la tierra. Hermano, voy a hacer este video en dos partes. En dos partes lo voy a hacer porque por cierto de mi teléfono, es por eso. Entonces, me gustaría terminar completamente todo, pero lo voy a hacer en dos partes. Entonces, hermano, comparte este video, pastor, ministro, evangelista, comparte para que a lo menos Dios le pueda hablar por medio de mí, a lo menos una palabra. Yo sé que el Espíritu Santo puede tocar tu corazón de lo que Él está hablando por medio de mí. Entonces, ahorita en la segunda parte le voy a seguir explicando versículo por versículo, porque a mí me encanta la enseñanza, me encanta cuando un pastor explica por versículo, es algo que yo voy creciendo espiritualmente y puedo decirle a alguien, mira, esto aquí significa esto y significa esto y dice esto, eso a mí, pero cuando solamente predican y predican, no puedo crecer espiritualmente. Hermano, amigo que me está viendo, amiga también, para todos mis hermanos donde quiera que se encuentren, recuerden también suscríbete a mi canal. Mi canal se llama Entendiendo los Tiempos con Luis Calleja. Que Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de vosotros. Bendiciones.